Este vídeo ha sido elegido por los patrons del canal. Por 2 euros al mes tienes acceso anticipado a los vídeos y a partir de 5 puedes proponer y votar el tema de un vídeo al mes. Te dejo el link a mi Patreon en la descripción. Hoy hablaremos de Seven, dirigida por David Fincher en 1995. Van a haber spoilers, así que si aún no la has visto, te la dejo en el comentario fijado. Seven cuenta la historia de 2 detectives que deben dar caza a un asesino en serie que está matando siguiendo los 7 pecados capitales. Según el director de fotografía, Darius Khondji, la iluminación está planteada para transmitir la sensación de ser en blanco y negro. Cuando eso se hace, se tiene en cuenta toda la paleta de colores que habrá en cada plano, ya que cada color se traduce a un tono de gris distinto cuando se pasa al blanco y negro. Lo que Darius Khondji quiere decir es que Seven está planteada con un juego de luces y sombras que nos transmite esa sensación de blanco y negro, pese a ser una película en color. Y es que la iluminación de la película cumple varias funciones. Seven sigue muchos de los cánones del cine negro, y el más evidente es el de la iluminación contrastada en un juego de claroscuros. Esta iluminación apoya narrativamente al film de 2 maneras. Por un lado, marca el tono de la historia, y por el otro, acompaña su desarrollo. En la primera escena del crimen, el asesino deja la siguiente nota. No resulta casual que el viaje de los personajes a lo largo del film vaya de la oscuridad más absoluta en la primera escena del crimen al intenso sol que veremos poco antes de que todo termine. La luz va ganando presencia conforme se acercan a la resolución del caso. Este es el primer momento del film en el que vemos un brillante sol en el exterior. Hemos visto exteriores antes, pero la lluvia ha estado muy presente a lo largo de toda la historia, e incluso cuando no llovía, la sensación de día nublado estaba presente. Pero aquí nos encaminamos al tercer acto, y por lo tanto, la resolución de la historia está al llegar. Literalmente. Hay otro uso de la iluminación mucho más sutil que se utiliza en menor medida en el film. La comisaría donde trabajan Mills y Somerset está muy iluminada en comparación al resto de localizaciones. Según Darius Khondji y el director David Fincher, esto se hizo para remarcar a la comisaría como un lugar seguro, un lugar donde el asesino no puede atacar, ya que apenas hay sombras para ocultarse. No es de extrañar entonces que en contraposición a la iluminada y segura comisaría, así nos enseña la película La casa del asesino. Todo es oscuridad y sombra, y la poca luz que hay es mayoritariamente roja, lo que no transmite precisamente una sensación de seguridad. Otro elemento de la dirección de fotografía que es constante es el uso de ópticas angulares. Este tipo de objetivos aumenta la sensación de perspectiva. Sin embargo, Darius Khondji opta por filmar con un diafragma muy abierto. Al hacer esto, se puede conseguir desenfocar el fondo. Según explicó, esto se hizo para darle a todo el film un aire claustrofóbico, en el que percibimos la profundidad del espacio donde están los personajes y a la vez no somos capaces de ver con claridad. Es cierto que la película pertenece al género policíaco y que la historia va de 2 policías dando caza a un asesino en serie, pero el film va más allá de esa simple idea. El asesino mata según los 7 pecados capitales, y tal y como él mismo nos contará en el tramo final, sus víctimas no son precisamente personas inocentes. El personaje se hace llamar John Doe. En Estados Unidos se utiliza el nombre de John Doe en términos legales, cuando se desconoce la identidad de un hombre o cuando se quiere mantener su anonimato. El concepto es sencillo. John Doe no es nadie, o peor, podría ser cualquiera. Y de hecho, este mismo planteamiento se lo iremos decir a los protagonistas durante la investigación, antes de que la película nos revele la forma en la que el asesino se hace llamar. Los títulos de crédito nos muestran al personaje de manera indirecta. La secuencia de montaje nos muestra cómo se cortan las huellas dactilares, algo a lo que más adelante se hará referencia. Nos enseñan la escritura y encuadernación de las libretas donde el personaje vuelca su forma de pensar, a lo que también se hará alusión en un momento del film. Por último, los mismos títulos de crédito están torcidos o descentrados, en referencia a que para John Doe, el mundo está mal alineado. En conjunto, la secuencia de créditos nos transmite 2 ideas. Vemos lo metódico que es el personaje, mientras que las imágenes y su montaje nos anuncian lo turbia que va a ser la historia. La ciudad en la que transcurre todo es también un personaje en sí mismo. Un detalle interesante es que en ningún momento se dice en qué ciudad estamos. Asumimos que debe ser Nueva York, por la gran biblioteca y porque es una gran ciudad que, bueno, pues Nueva York. Pero no es solo que en ningún momento se diga el nombre de la ciudad.
sino que los personajes se refieren a ella de forma indeterminada. Siempre se habla de esta ciudad. La ciudad podría ser cualquiera. Lo que la hace interesante para lo que la película nos quiere contar es que es una ciudad. ¿Y qué importancia tiene? Pues toda. Para empezar, hay muchas formas de presentar una ciudad, pero lo primero que la película nos muestra es un asesinato que para los policías es rutinario. La lluvia está continuamente presente, y las pocas veces que el sol se atreve a brillar, el día es gris. No es un lugar esperanzador. Somerset prácticamente se lamenta de que alguien haya decidido ir allí a vivir. De hecho, se habla varias veces de que el propio Somerset está a punto de retirarse y que se irá al campo en cuanto lo haga. En un momento del film, Tracy admite no sentirse bien en esa ciudad. Y como ya he comentado, las propias víctimas de Doe no son gente inocente. A lo largo de la película, oiremos a Somerset relatar sucesos horribles a los que nadie parece dar importancia, porque ya se han insensibilizado. Por último, un pequeño dato que, aunque nace de una casualidad, aporta otra capa a la ciudad. En la escena en la que Somerset va a cenar con Mills y Tracy, la casa comienza a vibrar al estar situada cerca de las vías del metro. En palabras del guionista Andrew Kevin Walk, este elemento se metió como un pequeño respiro, un momento en el que los personajes pueden reír despreocupadamente. La vibración vuelve a aparecer en otra escena, y tiene sentido, porque la casa sigue estando en el mismo sitio. Pero aquí viene lo extraño. La vibración de la casa sucede al final de la escena. ¿Acaso no ha pasado ningún metro antes durante toda la velada? En palabras del guionista, en el Nueva York real, el metro pasa mucho tiempo parado, ya sea por gente que salta a la vía o por agresiones de algún tipo. Quizá simplemente se trate de una pequeña conveniencia de guión sin más, pero viendo el tipo de ciudad que nos está planteando la historia, lo raro es que el metro circule. Mills, el personaje interpretado por Brad Pitt, es un policía que acaba de llegar a la ciudad. Tiene un carácter muy emocional, y según nos muestra a lo largo del film, para él existen los buenos y los malos, y él está en el equipo de los buenos. Esta visión del mundo tan inocente se transmite en su vestimenta, en concreto en sus corbatas. Mills es un detective de homicidios en una turbia gran ciudad, pero sus corbatas tienen decoraciones deportivas, de un modo inocente. No son obvias ni llamativas, están ahí como un reflejo de los inocentes ideales del personaje. Tracy, interpretada por Gwyneth Paltrow, es un personaje secundario, pero con una gran importancia en varios momentos del film. Mills y Somerset comienzan llevándose mal, y es Tracy quien invita a Somerset a cenar. En esta escena, ella va a ser el nexo entre ambos, y lo primero que hará será presentarlos por su nombre de pila. En esta escena no son Mills y Somerset, son simplemente David y William. Este detalle es interesante porque Mills y Somerset viven en un mundo de violencia y muerte como detectives de homicidios, pero cuando pasan a ser David y William, van a estar en el mundo de Tracy, el mundo real. Un mundo en el que pueden hablar de matrimonio o reírse de una casa que vibra al estar al lado del metro. Es a partir de este momento cuando ambos personajes comienzan a llevarse bien. Más adelante, Tracy hablará con Somerset. Esta escena tiene varias funciones. Por un lado, nos enteramos de que Tracy no está a gusto en esa ciudad, y por otro, descubrimos que está embarazada. Este hecho nos ayuda a profundizar en la manera en la que Somerset ve el mundo, un lugar tan siniestro que quizá no valga la pena traer una nueva vida a él. Tracy, en cambio, está decidida a tener ese bebé. Que Tracy está embarazada supondrá un shock añadido cuando descubramos que John Doe la ha asesinado. Un shock para el espectador, pero sobre todo un shock para su marido, Mills, ya que el propio Doe se lo recalcará y así desatará el final de la historia. Hablemos ahora del verdadero protagonista de la película, Somerset, interpretado por Morgan Freeman. Pero, Sebastián, los protagonistas son los dos policías. No. William Somerset es el personaje con el que más tiempo pasamos, y como buen protagonista es el que con sus acciones hace avanzar la trama. Es quien descubre que la investigación se trata de un asesino en serie, que la temática del mismo asesino son los pecados capitales, y el que encuentra la mayoría de pistas clave. Pero, más allá de eso, su arco de personaje nos lleva de un policía descreído y a punto de retirarse a alguien que, aunque sigue teniendo una visión pesimista de la sociedad, decide no abandonar su trabajo. Somerset respeta la inteligencia de John Doe, al que Mills tacha continuamente de loco, y esto es justamente una de las claves del personaje. William Somerset tiene una visión muy pesimista de la sociedad, hasta el punto de decir varias veces que ya no la entiende, o incluso de plantearse si este es un mundo al que vale la pena traer un bebé. Se trata de un personaje metódico,
culto e inteligente, hasta el punto de ser un incomprendido para sus compañeros. Seguramente os estaréis dando cuenta de que la descripción de Somerset encaja perfectamente con la de John Doe. Y no es casual. El asesino y el policía son dos caras de la misma moneda. Pero mientras uno toma el crimen como llamada de atención, el otro trata de poner algo de orden en el caos del mundo. El paralelismo entre Somerset y Doe existe, y la película nos lo muestra en los primeros minutos. El film comienza con el agente preparándose para ir a su trabajo. No se dirá ni una palabra, pero las imágenes nos dirán mucho de él. Este es el primer plano de la película. El personaje acaba de tomarse el café y procederá a terminar de vestirse. Por la composición del plano, vemos un tablero de ajedrez. Cuando el personaje salga del encuadre, la cámara hará un cambio de foco y nos mostrará el tablero de forma clara. Que el personaje tenga un ajedrez es una forma sencilla de darnos a entender que es un hombre inteligente. Además, si prestamos atención, veremos que las piezas no están en su posición inicial, así que el personaje no tiene el ajedrez como decoración. Lo usa. Es una manera muy sutil de utilizar un elemento de attrezzo para mostrarnos una cualidad del personaje. Vemos al personaje colocarse con cuidado una sobria corbata negra, en contraposición a las corbatas con motivos deportivos que veremos que lleva Mills. Y entonces nos muestran este plano. Descubrimos que el personaje es policía al ver la placa, es decir, gracias a un elemento de attrezzo. La cuidada disposición de los elementos nos dice también que el personaje es metódico y ordenado, pero de todos los elementos destaca la navaja. La navaja de Somerset es un elemento que cobrará un significado simbólico muy interesante a lo largo del film. Lejos de tener una función agresiva, la navaja está relacionada con la mente del personaje. William Somerset es un personaje extremadamente inteligente, y aunque su apariencia calmada no lo muestre, su cabeza es un bullir continuo de pensamientos. Hay varias maneras en las que la película nos hace ver esto de forma sutil, pero la navaja es la que mejor nos lo muestra, ya que todas las veces que el personaje la utilice tendrá que ver con su mente. Veremos cómo la utiliza para reabrir la escena del crimen de la gula, al darse cuenta que hay una pieza del puzzle que aún no ha resuelto. Más adelante la utiliza para buscar la pista oculta en la escena de avaricia. Incluso Mills se sorprende al ver al personaje sacarla, ya que de entrada una navaja puede tener un carácter agresivo que no pega con el personaje, aunque también podría entenderse como que Mills carece del afilado ingenio de Somerset. En el final del film, el detective abrirá con la navaja la caja misteriosa. El paquete podría ser una bomba, como dicen los policías del helicóptero, pero Somerset es inteligente y ha llegado a comprender al asesino, así que sabe que un paquete bomba no es algo que John Doe haría. También sabe que la caja es la última jugada del villano, y hay que descubrir de qué se trata. Por último, a lo largo de la película, veremos a Somerset lanzar la navaja contra una diana, siempre en momentos en los que su cabeza sea un bullir de ideas. De hecho, si estamos atentos, veremos que el detective tiene también una diana puesta en su despacho, así que seguramente lanzar la navaja contra la diana es algo que lleva años ayudando a Somerset a pensar, del mismo modo que Sherlock Holmes tocaba el violín en las novelas de Arthur Conan Doyle. Nuevamente, un elemento de attrezzo nos da información sobre el personaje. Pero volvamos al plano que comentábamos. Después de presentarnos estos elementos, el plano nos muestra cómo Somerset los va recogiendo: las llaves de su casa, la placa de policía, la navaja que representa su ingenio y el bolígrafo con el que tomará notas. En ningún momento veremos al personaje coger su pistola reglamentaria. Es obvio que la lleva, pero el personaje se basa en su ingenio, no en la violencia. De hecho, dejará en claro varias veces que en toda su carrera jamás ha disparado, e incluso que le incomoda llevar el arma. Por último, antes de salir de la habitación, veremos que en la mesilla de noche tiene un metrónomo. A lo largo del film, veremos que el sonido rítmico del metrónomo ayuda al personaje a calmar el bullicio de su cabeza para poder dormir. Al menos, hasta que tras una conversación con Mills sobre si merece la pena o no seguir luchando, el rum rum de su cabeza le haga destrozar el metrónomo. El planteamiento del personaje continúa con una investigación rutinaria de un asesinato. Somerset se da cuenta de que la víctima tenía un hijo, y pregunta a los agentes si el niño vio cómo se cometía el asesinato. Este simple hecho nos muestra 4 cosas. Somerset mira más allá de lo evidente. Además, el código moral del personaje hace que se preocupe por la inocencia arrebatada al pobre niño. Este tipo de asesinatos pasan tan a menudo en esta ciudad que a nadie más le importan. Sus propios compañeros policías demuestran no comprenderle al preguntarse qué importancia tiene si el niño ha visto o no el asesinato. Mills es presentado en este momento, pero es presentado como contraposición a Somerset, ya que es un policía con energía, novato y con una visión simplista del mundo. Finalmente, la presentación de Somerset culmina con una escena en la que está tratando de dormir usando el tic-tac del metrónomo.
mientras oímos también el ruido de la ciudad, incluso en plena noche. En este punto llevamos 4 minutos de película, y lo que sabemos del personaje es que es inteligente, incomprendido, meticuloso y no tiene esperanza en el mundo que le rodea. La misma descripción que puede aplicarse a John Doe. Y el film nos remarca ese paralelismo cuando justo después de terminar con el planteamiento de Somerset, nos mete los títulos de crédito. ¿Recordáis desde qué punto de vista estaban hechos? Exacto. Los dos detectives funcionan bien por contraste. Fincher decide mostrarnos el primer encuentro de los personajes en un plano secuencia. Esto es así porque el director quiere que tengamos la percepción de ver la conversación en tiempo real, de estar con los personajes, pero eso no le impide transmitirnos aún más información. La cámara no está situada a la altura de los ojos de los personajes, sino que está en un ángulo contrapicado, esto es, de abajo a arriba. Este ángulo tiene dos funciones. Por un lado, ayuda a aislar a los personajes aunque estén en plena calle. De esta manera, el director puede hacer que varias personas crucen a lo largo del plano, sin que la atención del espectador se vaya de los personajes. Por otro lado, una de las características que otorga el contrapicado es la sensación de superioridad en el elemento que hay en la imagen, y en esta conversación ambos personajes tendrán un duelo para estar por encima del otro. Pero vamos poco a poco. Durante el primer tramo podemos ver cómo Mills trata de mantenerse por delante de Somerset. Debido al ángulo de cámara, esto se traduce en que el personaje es visualmente más grande cuando está por delante de su compañero y más pequeño cuando está por detrás. Durante esta primera parte del plano, Mills intenta como mínimo estar a la altura de Somerset, y de hecho, esa misma idea acompaña al personaje a lo largo del film. En un momento determinado, ambos personajes se paran y quedan en un tamaño similar, cada uno a un lado de la pantalla, enfrentados. Entonces, Somerset aclara que Mills acaba de llegar a esa ciudad, y es básicamente un novato. Mientras dice esto, el personaje camina sutilmente más cerca de la cámara, lo que le hace ser visualmente superior. Cuando Mills le responde que él también es un detective, el personaje también se acerca a cámara, para igualarse visualmente con su compañero. Esta batalla de Mills por mostrarse a la altura y de Somerset que le trata como un novato se mantendrá hasta que Tracy les una. La primera escena del crimen que ambos investigan juntos es la de la víctima de la gula. Mientras se encaminan a la escena del crimen, un agente les informa del estado en el que han encontrado a la víctima, y Mills pregunta si han comprobado que realmente esté muerta. En estas primeras escenas, Mills quiere hacerse valer, y poner en entredicho a sus inferiores le hace sentir superior, aunque sea con algo tan obvio como si la víctima está muerta o no. Durante esta escena, Mills continuamente lanzará teorías basadas en prejuicios que le produce la víctima y anécdotas para justificar sus teorías. Precisamente, estos prejuicios que el muerto despierta en Mills son los que argumentará John Doe al describir a su víctima. Visualmente, Fincher hace dos cosas muy interesantes. Nuevamente, volverá a jugar con el tamaño en el encuadre que ocupan los personajes, pero esta vez, en lugar de competir por parecer más grande, Somerset tapará por completo a Mills varias veces. Lo interesante es que lo hará cuando se sienta por encima de él en la conversación, o cuando los comentarios de Mills no aporten en nada a la investigación. Pero Fincher sabe que no puede estar usando todo el rato esta manera de narrar, así que cuando los dos personajes se separan, a cada comentario prejuicioso de Mills, la película responde con un plano de Somerset investigando meticulosamente. Finalmente, Somerset mandará callar a Mills, a quien por cierto también mandará callar el jefe de policía, y cuando la investigación avance y ambos personajes vayan influenciándose mutuamente, será el técnico de huellas dactilares quien les mande a otro lugar cuando no paren de hablar entre ellos, es decir, les mandará callar. Este simple hecho primero sirve para darnos una característica de Mills, y luego para conectarnos a los dos detectives. La escena termina con el médico confirmando la muerte de la víctima. Esto supone un pequeño alivio cómico, pero marca también una rima con lo que sucederá al final de la autopsia de la víctima, cuando Mills confirme algo que es totalmente obvio. El antagonismo inicial entre ambos se hace notar incluso cuando comparten temporalmente despacho. Los dos detectives se dan la espalda mutuamente, e incluso Fincher les filma en planos separados, como si estuvieran en despachos distintos. Sin embargo, la llamada de Tracy invitando a cenar a Somerset les hace acercarse un poco, primero apareciendo uno parcialmente en el plano del otro, y luego volviendo al plano general en el que momentáneamente se comunican. Somerset se da cuenta de que el caso va a ser largo, y él está a una semana de retirarse, así que pide que le aparten del caso.
Por su parte, Mills ve aquí la oportunidad de destacar, así que pide hacerse cargo en solitario, pero entonces se topa con la realidad. Mills llega agobiado a la escena de un crimen mediático huyendo de los periodistas, y pide a los agentes que le traigan un café, en parte para reafirmar así su supuesta autoridad, como ya hizo con el agente en la escena de la gula, y en parte porque necesita estar a solas. El personaje no tiene ni idea de por dónde empezar, y la víctima en este caso era muy conocida. El director David Fincher nos muestra claramente el agobio que siente Mills cuando en las noticias se asegura que los mejores hombres de la policía están en el caso, pero acabar con un primer plano para mostrar el agobio del personaje no nos mostraría totalmente cómo se siente, así que el director nos muestra este plano general, una extraña escena del crimen en la que Mills se siente claramente perdido. El detective estaba en el caso para mostrar su valía, y era un caso importante, pero se ve superado por la situación. Mills se ve en ese lío por culpa de su avaricia. Sí, es cierto que la víctima de la avaricia es otra persona, y que el pecado que define a Mills es la ira, pero en este punto concreto de la historia, aún no hemos descubierto que el asesino se basa en los pecados capitales. Y aunque el mensaje de avaricia tiene claramente que ver con la víctima, el plano habla por sí mismo. Por último, la película nos mostrará el modus operandi de cada uno de los dos detectives. Por medio de una secuencia de montaje paralelo, veremos a Mills analizar las pruebas de las escenas del crimen para encontrar pistas, mientras que Somerset va a la biblioteca para intentar entender al asesino investigando los pecados capitales. Hablemos ahora de la secuencia final. ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! Aún no. Espera. La última escena del crimen que vemos, antes del desenlace, es la de Orgullo. Esta escena del crimen es mucho más iluminada que las anteriores, y esto es así porque se están acercando al final del caso. Pasamos al primer exterior luminoso de la película, lo que sigue la idea de que el final de todo se acerca, y de hecho, el plano toma este concepto de forma literal, ya que la escena termina con John Doe bajándose del taxi y caminando hacia la comisaría. Doe se entrega empapado en sangre, y automáticamente creemos que es la sangre de la víctima de Orgullo. Sin embargo, al final del film entenderemos de quién es verdaderamente esa sangre. Por último, mientras está interrogando a Doe, este no pierde de vista a Mills. Se supone que desde el punto de vista de Doe, esta cristalera es un espejo y que por lo tanto es imposible que el personaje sepa exactamente dónde está el detective. Pero este elemento nos transmite la idea de que el asesino está acechando a su última víctima. Y llegamos a la conversación en el coche. Primero, la situación. Somerset conduce. Mills va de copiloto, y en el asiento de atrás, tras las rejas, está Doe. ¿Qué se puede hacer con esto narrativamente? Pues lo cierto es que David Fincher y el montador Richard Francis Bruce pueden hacer mucho. Primero, entendamos cuál es el objetivo de cada personaje en esta escena. Somerset quiere entender a Doe. Mills quiere humillarle, y Doe, por su parte, busca provocar a Mills para culminar su plan. Siempre que Somerset mire a Doe, lo hará mediante el espejo. Esto tiene un carácter práctico, ya que es quien va conduciendo y no puede estar girándose todo el tiempo, pero también tiene un carácter simbólico, ya que Somerset está hablando con su reflejo. La película ya nos ha establecido desde el principio un paralelismo entre estos dos personajes, y ahora lo retoma. Pero, del mismo modo que el espejo es un elemento simbólico del paralelismo entre ambos, cuando toque mostrarlos en la realidad, Somerset y Doe estarán colocados de formas opuestas. Puede que tengan puntos en común, pero su forma de actuar es totalmente distinta. Esta conexión se nos remarcará de dos maneras distintas. Por un lado, cuando Doe argumente las motivaciones de sus asesinatos y critique a sus víctimas y la sociedad en la que viven, pasaremos a ver la cara de Somerset, porque a lo largo del film nos ha mostrado que piensa bastante parecido a Doe. De hecho, en varias ocasiones estaremos viendo al detective mientras Doe argumenta. Por otro lado, cuando las provocaciones del asesino empiecen a hacer efecto en Mills, veremos como Doe echa una mirada a Somerset. Se trata de una mirada de oscura complicidad, una mirada que viene a significar: mira cómo se pica, cómo juego con él. Y Somerset se está dando cuenta. El plan de Doe es hacer que Mills le mate, así que tiene que provocarle para hacerle caer en su pecado, la ira. Y el detective cae. Esto lo sabemos porque a lo largo de la conversación vemos a Mills a través de las rejas. Es decir, como si fuera él al que han capturado. Y desde el punto de vista de John Doe, así es. De hecho, vemos así el plano precisamente porque está filmado desde el punto de vista del asesino. Y por fin llegamos al desenlace. La escena final tiene lugar a pleno sol en un desierto. Esto contrasta completamente con la primera escena del crimen,
que sucedía casi en total oscuridad y en un espacio muy cerrado. Este contraste ayuda a marcar la progresión en el viaje que supone la historia. Empezamos así y acabamos así, pero no por estar en un espacio abierto vamos a dejar de sentir claustrofobia. Hemos llegado a este punto como parte del plan de John Doe, así que aunque estemos en un lugar abierto, así nos lo presenta Fincher. Es un espacio abierto, sí, pero hay una multitud de estructuras en él, y esto nos da una sensación de agobio. Esta sensación se ve incrementada por un lado por las líneas verticales en la composición visual, como ya hemos visto en otros vídeos, y por otro, por el uso de un patrón de repetición en la imagen. Las estructuras son iguales, lo que se traduce en que vemos la misma forma repetida infinidad de veces. El uso de la repetición en un patrón visual puede utilizarse para crear sensaciones en el espectador, en este caso, como ya hemos dicho, el agobio. A lo largo de toda la escena tendremos planos del helicóptero policial y de su punto de vista. Estos planos ayudan a generar tensión dramática, ya que la policía del helicóptero puede ver y escuchar, pero realmente no puede intervenir en la acción, así que tiene una posición muy similar a la del espectador. Además, cuando veamos lo que sucede desde el punto de vista del helicóptero, la imagen siempre se verá enturbiada por diferentes elementos que se cruzan en la visión, aumentando así la sensación de agobio de la que acabo de hablar. Pero los cables y las estructuras ayudan a transmitir otra idea al espectador. En esta escena, Fincher opta por filmar a los actores en plano contrapicado. Esto significa que veremos a los personajes recortados contra el cielo, con los cables y las estructuras como único punto de referencia. Visualmente, los dos policías están atrapados en la telaraña que ha tejido John Doe. Otro elemento que ayuda a resaltar la superioridad del asesino es que durante toda la escena los planos de Doe son más cercanos que los de Mills y Somerset. Esto hace que en sus planos le veamos ocupar mucho más espacio en el encuadre del que ocupan los otros personajes. Mientras los personajes caminan, la cámara nos da un plano de detalle de la pistola, y mediante un movimiento, el encuadre nos muestra a Mills y a Doe. Este plano, con el movimiento de cámara, nos está dando pistas del desenlace, ya que nos conecta a los personajes por medio de la pistola. Y por si esto fuera poco, el siguiente plano que se nos muestra es el de la furgoneta del mensajero que lleva la caja. Fincher, en dos planos, nos acaba de decir cómo va a acabar la película y por qué va a acabar así. Y llegamos por fin al momento de abrir la caja. Los espectadores jamás veremos su contenido. Fincher sabe que si quieres aterrorizar al espectador, lo mejor no es mostrarle algo horrible, sino alimentar su imaginación para que se imagine lo que más le aterroriza, tal y como ya hemos visto en los vídeos de Alien o Tiburón. Pero aquí hay un paso más. Somerset es quien va a abrir la caja, pero dentro está la cabeza de Tracy, por lo que el contenido de la caja está conectado directamente con Mills. Así que mientras Somerset va descubriendo el contenido de la caja, por montaje cortamos a planos para ver a Mills. Además, en este momento, Doe retoma sus provocaciones, y entonces se desata el caos. No vemos el contenido de la caja, pero sí el estado de shock en el que queda Somerset. La música se torna amenazante, y la cámara se moverá bruscamente. Por si esto fuera poco, así se nos muestra al asesino después de descubrir el contenido de la caja. El contrapicado le da una sensación de grandeza. Doe ha manipulado los hilos para estar exactamente en esta situación. Además, el personaje está convencido de que lo que hace responde a un mandato divino, así que el sol detrás de su cabeza le da una aura de santidad. A partir de este momento, cada vez que Doe hable, lo hará en un plano que muestre su superioridad, sea por la angulación de la cámara o porque hable en un primer plano que ocupe casi por completo el encuadre. Pensad que las películas se hacen para ser proyectadas en una sala de cine, así que imaginad el tamaño que tendría la cabeza del personaje y la sensación que eso le transmite al espectador. A medida que Mills asimila lo sucedido, la cámara se mantiene constantemente en movimiento. El personaje mismo no es capaz de mantenerse quieto, solo los planos de superioridad del asesino rompen esa dinámica. Pero estos planos aparecen cuando Doe habla, y el asesino solo habla para provocar y dañar a Mills, así que literalmente el detective no tiene ni un segundo de respiro, y entonces se entera de que su novia estaba embarazada. Mills, un personaje que creía que todo eran blancos y negros, buenos y malos, acaba de descubrir por las malas la escala de grises del mundo. El personaje se debate entre hacer lo correcto como policía, deteniendo a Doe y añadiendo otro asesinato a sus cargos, o matarlo en venganza, dejándose llevar por la ira. Somerset le aclara que si mata al asesino, este habrá ganado. Pero entonces, unos pocos fotogramas de la cara de Tracy nos muestran el último pensamiento de Mills, que finalmente se deja llevar por la ira, el último pecado de la obra de Doe.
En palabras del montador Richard Francis Bruce, la imagen de Tracy dura apenas 2 fotogramas. El cine son 24 fotogramas por segundo, pero puedes conseguir que el público capte esas imágenes tan rápidas si el fondo de la imagen contrasta lo suficiente. Como curiosidad, deciros que originalmente la película terminaba tras el disparo de Mills, pero el público quedaba tan en shock que se optó por rodar una pequeña escena de epílogo para dar tiempo al público a asimilar lo que acababa de ver. Si has llegado hasta aquí, ponme en comentarios el emoji de una caja, o puedes decirme cuál es tu pecado capital. El mío es la pereza. Muchas gracias a los Patreons y suscriptores de los directos por apoyar el canal. Si tú también quieres apoyarme, pero de otro modo, puedes simplemente compartir este vídeo entre amigos y familiares. Yo soy Sebastián. Un saludo y hasta el próximo vídeo.